toda la Biblia, o prácticamente muchas partes de la Biblia, están llenas de esos llamados de personas que si no los hubiera llamado el Señor, nunca habríamos sabido nada de ellos. El mismo Señor Jesucristo llamó por nombre a sus discípulos. Dice la Biblia que en un principio llegó a tener 70 discípulos, después pasó a 12, y sabemos que dentro de los 12 también había pues sus más y sus menos, unos más comprometidos, otros menos comprometidos, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento también encontramos hombres que fueron llamados de una forma espectacular por el Señor. Hay llamados muy tremendos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen los primeros capítulos del libro del profeta Ezequiel, el llamamiento de Ezequiel fue realmente espectacular. Allí aparece una visión de cosas que todavía uno no sabe ni qué eran realmente, ni cómo explicarlas. El llamamiento de Isaías, donde dice que el día que Dios lo llamó, vio la gloria de Dios. Vio serafines que volaban por el cielo y decían aquello de santo, santo, santo eres tú, Señor, toda la tierra está llena de tu gloria, ¿verdad? Vimos el llamamiento, parece sencillo, pero muy interesante, de Samuel, aquel niño que vivía con el sacerdote Elí en la localidad, en la región de Shiloh, donde una noche oye la voz de Dios, se lo dice al sacerdote Elí. El sacerdote Elí le dice: es Dios, hijo, es Dios el que te está llamando. Cuando oigas otra vez tu nombre, dile: heme aquí, Señor, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de un llamamiento muy interesante, del cual yo creo que podemos extraer cosas que son de mucha aplicación para nuestra vida, y se encuentran en Éxodo, libro de Éxodo, libro de Shemot, segundo libro de la Biblia, capítulo 3. El llamamiento nada más y nada menos que de Moisés, aquel gran varón de Dios que podemos dividir su vida en 3 grandes bloques: 40 años en Egipto, viviendo cómodamente en el palacio con Faraón, siendo adoptado por la hija del faraón; 40 años solo en el desierto, donde él llega a conocer a su esposa, tiene hijos, sirve de pastor a su suegro, ¿verdad?, Jetro; y los últimos 40 años de su vida siendo el pastor, el líder que guía al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por el desierto, con la intención de llevarlo hasta la tierra prometida. Pero bueno, luego sabemos que no llegó porque, en fin, todos conocemos la historia, ¿verdad? Fue Josué. Ahora, en Éxodo capítulo 3, su llamamiento empieza diciéndonos lo siguiente en el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora uno dice: ¿por qué se llama a Horeb el monte de Dios? Si en principio allí no había pasado nada importante, nada para destacar, pero sin embargo ya dice la Biblia que ese monte era el monte de Dios. Después hablaremos de él. Y el versículo 2 dice que se le apareció el ángel de Jehová en medio de una llama de fuego, en una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para libraros de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios oprimen a mi pueblo. Moisés, aparentemente en el peor momento de su vida, ya con 80 años, solo en el desierto, después de haber estado 40 años viviendo cómodamente, sin faltarle absolutamente nada, él se encuentra ahora solo en el desierto. Y a veces es necesario que te encuentres solo, ¿sabes? Hay soledades que matan, pero hay soledades que son necesarias. Y en este caso, Moisés necesitaba un poco de soledad, de tranquilidad, para aprender a oír la voz de Dios en medio de las circunstancias. El llamamiento de Moisés es muy interesante, porque lo que a él realmente le llama la atención es ver que una zarza comienza a arder, lo cual es normal y muy habitual en el desierto,
Pero esta zarza dice que ardía, pero no se consumía, ardía y ardía y ardía y no se apagaba nunca. Y eso es lo que atrae la atención de Moisés. Yo creo que estamos viviendo en unos tiempos en los que tenemos que estar muy atentos a lo que el Señor nos está mostrando. Porque a veces vemos algo, a veces escuchamos algo y como que no le prestamos la atención necesaria. Y nos perdemos una oportunidad de que Dios nos indique o nos hable o nos muestre algo. Seguramente Moisés en los 40 años que estuvo en el desierto vio, ya digo, muchas zarzas arder por el calor abrasador del desierto, que por cierto en ese lugar es terrible. Pero lo que él está viendo ahora es diferente. Lo que él está viendo ahora le llama, le atrae la atención. También es muy importante que guardemos nuestro corazón y nuestros ojos para que no nos atraigan cosas incorrectas, para que no nos llamen la atención cosas que no son de Dios, sino más bien contrarias a la voluntad de Dios. Pero en esta ocasión era importante que Moisés prestara atención y se acercara. Y dice la Biblia que cuando se acercó a la zarza, en medio del desierto, sin que nadie lo oyera, sin que nadie lo viera, oye la voz de Dios. Me llama la atención que en el versículo 2 dice que el que estaba en medio de la zarza o hablando por medio de la zarza era el ángel de Jehová. Ahora olvídense de esto de mayúscula o minúscula, porque esto es intrascendente en el texto original. En hebreo no existen ni mayúsculas ni minúsculas. Parece como que en castellano cuando pones ángel en mayúscula se refiere o puede ser una aparición del mismo Señor Jesucristo, y cuando aparece en minúscula es como un ángel, digamos, de menor categoría o un ángel cualquiera. Eso realmente no es así como hay que interpretar el texto. Pero para saber realmente de quién se trataba ese ángel de Jehová, el versículo 2, sería bueno que volviéramos a leer el versículo 4, donde dice que viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Entonces vemos que en el versículo 2, el que está en medio de la zarza es el ángel, el malaj, el enviado de Dios. Pero realmente en el versículo 4 vemos que el que está hablando en medio de la zarza es el Dios que lo está llamando y lo está atrayendo por medio de aquella zarza que ardía y no se consumía. Es interesante notar que si ustedes leen esta porción en el texto original en hebreo, hay 39 palabras desde el versículo 1 hasta el versículo 4, 39 palabras. Y en lo que se llama gematría, el valor numérico de las palabras, el 39, entra dentro de la expresión Dios es uno, porque eso es lo que es Dios. Dios es uno, aunque a veces se manifiesta de una manera, a veces se manifiesta de otra, a veces utiliza un elemento, a veces utiliza otro elemento, pero Dios es uno. Y es el mismo Dios el que le está hablando a través de la zarza, porque Moisés necesita recapacitar acerca de lo que va a ser su vida en los próximos 40 años. Tal vez Moisés se había acostumbrado a esa vida, levantarse temprano, sacar las ovejas, buscar un lugar tranquilo para que las ovejas pudieran tener agua, pudieran tener buenos pastos. A la caída de la noche, buscar un lugar tranquilo para poder dormir, contar las ovejas por si acaso falta alguna, o volver a casa de Jetro. Y ya esto lo había hecho tantas veces que seguramente se había perdido el factor sorpresa en la vida de Moisés. Y yo no quiero que ninguno de nosotros perdamos nunca la capacidad de ser sorprendidos por el Señor. En un culto, en un puesto de trabajo, en la finca cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, en tu casa, donde quiera que te encuentres, deja que el Señor te pueda sorprender en cualquier momento. No entres en el terreno de la monotonía, de la rutina, diciendo, bueno, yo ya controlo, sé cuándo entro, cuándo salgo, cuándo tengo que comer, cuándo tengo que coger la guagua, cuándo tengo que ir aquí, cuándo tengo que ir allá. Deja que el Señor rompa las estructuras de tu vida. Deja que el Señor controle tu agenda. Deja que el Señor te pastoree. Deja que el Señor te sorprenda, como sorprendió a Moisés cuando tenía 80 años. Uno se pregunta, ¿y por qué tardó tanto Dios en llamarlo? Porque todos sabemos que Moisés tuvo que salir corriendo, tuvo que huir de Egipto. Había cometido un crimen, había cometido un asesinato y tuvo que correr para salvar su vida. ¿Por qué no los llamó a los 40 años, o a los 42, o 45, o 50, o 60? ¿Por qué esperó el Señor 40 años para llamar a Moisés? Personalmente no tengo la respuesta, pero estoy convencido de que el Señor lo llamó en el momento exacto, cuando tenía que ser llamado. Y este hombre se acerca a esa zarza que arde y no se consume. Dios le habla a través de ella, y Dios le habla a través de un arbusto lleno de espinas. Y esto es lo que a mí me llama la atención, porque ese arbusto, que no es bonito, que no es atractivo, que es un arbusto que arde fácilmente, que se lo lleva el viento, ¿verdad?, que va rodando, como a veces vemos en las películas del oeste, ¿no?, que sopla el viento y van rodando esas
esos montones de zarzas por el desierto, llevadas de un lugar a otro por el viento, tiene muchas espinas. Y el Señor tal vez le está diciendo a Moisés: has vivido durante mucho tiempo entre espinas. Mi pueblo está entre espinas en Egipto, siendo oprimidos por la crueldad del faraón. Porque del enemigo nunca podemos esperar ni el más mínimo acto de misericordia o de bondad. Y si no, veamos las noticias cada día. Esta guerra psicológica terrible, que a veces hace más daño que la guerra física, ¿verdad? Moisés tiene que saber que Dios se identifica con nuestros problemas, con nuestras luchas, con nuestras espinas. Y me llama también mucho la atención que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, también permitió que fuera coronado, pero no con una corona de oro, sino con una corona de espinas. Alguien ha dicho que la vida está llena de espinas. Y cuando tú estés en un desierto solo, con una cierta edad, que aparentemente ya has perdido muchas cosas, incluso hasta fuerza física o vitalidad, y estés rodeado de espinas, de dolores, de frustraciones y de fracasos, prepárate, porque el Señor todavía tiene poder para sorprender a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Fue un anciano, muy anciano, rodeado de muchas espinas, metafóricamente hablando, que se llevó la sorpresa de su vida cuando un día el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, nuestro Dios, se le presentó con casi 100 años, cuando ya estaba desterrado en la isla de Patmos, a punto de morir de frío, de sed o de hambre, y el Señor se le presenta y le dice: no temas, toma nota y escribe las cosas que has visto y las que verás, y envíalas a las iglesias de Asia Menor. En otras palabras, el factor sorpresa, que para mí es fundamental en una vida, en un matrimonio, en un ministerio, en una iglesia, nunca lo podemos perder. La aventura de la vida cristiana. Saber que no existe rutina, monotonía, sino que la vida cristiana, cuando se vive plenamente conforme a la voluntad de Dios, es una aventura, pero una aventura que no termina mal, sino una aventura que termina en la misma presencia del Señor. Moisés va a cambiar de vida. ¿Tú estás dispuesto a cambiar de vida? La respuesta a veces es muy rápida, pero poco pensada. Sí, yo quiero cambiar de vida. Pero no es fácil cambiar de vida. No es fácil dejar de ser soltero y verte de la noche a la mañana casado, con responsabilidades, con compromisos económicos, atender a un marido, atender a una esposa, atender a unos hijos. No es fácil, ¿eh? No es fácil estar dedicado a una cosa toda tu vida y de repente, así, de la noche a la mañana, tener que dedicarte a otra cosa, como por ejemplo os va a pasar a vosotros, que vais a tener que atender una finca, vais a tener que hacer frente a una serie de responsabilidades que nosotros lógicamente desde aquí no podemos atender. No es fácil cambiar de vida, no es fácil cambiar de país. Algunos de ustedes lo han vivido en carne propia. Has dejado familia, amigos, cultura, costumbres, etcétera, etcétera, y has tenido que venir a un país. Y no digo que en el caso de ustedes han tenido que aprender a hablar un idioma nuevo, como por ejemplo le pasa a los hermanos que van a vivir a Italia o a Alemania o a Inglaterra, pero a veces parece como que no te entienden, ¿verdad? ¿No te ha pasado eso? Que llegas, hablas y la gente se te queda mirando como diciendo: ¿y este de dónde vino? O a veces te hablan y tú no entiendes lo que dice. A mí me pasó cuando fui a vivir a Argentina. Se me rompió la batería del coche y yo no sabía que en aquel país, en aquel momento por lo menos, las baterías las reparaban. Yo estaba acostumbrado que cuando una batería se rompe o deja de funcionar, se quita y se pone otra. Pero yo llegué a un lugar enorme donde había un taller que reparaba baterías. Y yo fui a comprar una batería y le dije lo que me estaba pasando, y el hombre, cuando terminó de hablar, me dice: che, me dijo una palabra que no la puedo repetir aquí, ¿no? Che, no te he entendido nada, viejo. ¿Cómo que no? Y una frustración tan grande, ¿no? Yo ya no era un niño. Y que me diga un tipo, después de haberle explicado el problema que tenía, que no me entiende, es tremendamente frustrante, ¿no? Pero te vas a encontrar en muchos momentos en tu vida en los que a lo mejor no te van a entender. No van a entender las sensaciones que estás experimentando. No vas a entender porque a veces lloras sin querer, en medio de la noche. No vas a entender lo que significa que has perdido un matrimonio, un padre, una madre, un hijo. Hay gente que no te va a entender y no esperes comprensión por parte de la gente. Pero refúgiate en Dios, porque el que siempre va a estar contigo y te va a entender va a ser nuestro Dios. El Señor le recuerda a Moisés que Él está viendo la aflicción de su pueblo, que Él está oyendo el clamor de sus hijos. Le dice el Señor: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor a causa de sus opresores. He conocido sus angustias. Qué hermosa esta conversación donde Dios le está hablando a Moisés. Moisés de vez en cuando le habla al Señor
Pero una de las cosas que Moisés y todos y cada uno de nosotros tenemos que tener siempre presente en nuestra vida, que cuando pases por cualquier situación, el que mejor te va a entender es el Señor. Pero me llama la atención que no solamente dice he visto, sino que también dice he oído. Y está bien que haya un Dios que nos observa, un Dios que nos oye, pero la pregunta es ¿y? Saben, yo he predicado, dame un poquito de monitores, hermano. Yo he predicado en algunas ocasiones, en algunos países. Mi último sermón en Cuba, cuando estuve allí predicando, utilicé un versículo que le dije, sé de antemano que si les pido que digan amén, cuando termine de leerlo, les va a resultar un poco difícil decir amén, porque no vais a entender nada. Es un versículo que simplemente dice esto: Elisama, Eliada y Elifelet. Y ahora les dije, digan amén. Y dijeron amén. En fe, porque es un versículo en Crónicas que dice Elisama, Eliada y Elifelet. Nada más. Lo único que tienen en común estos tres nombres es que los tres empiezan con la partícula o con el nombre Elí, que significa mi Dios. Elisama, mi Dios oye. Eliada, mi Dios conoce. Elifelet, mi Dios liberta. Y de ahí saqué un sermón, que Dios nos oye, Dios nos conoce y Dios nos liberta. Ahora vemos que Dios le está diciendo a Moisés, yo he visto, yo he oído, yo me identifico con la angustia, con el dolor, con las lágrimas de mi pueblo, pero la pregunta es, ¿y qué vas a hacer? Porque hay mucha gente que te puede oír. Si vas, por ejemplo, a la consulta de un psicólogo, puedes estar horas hablando con él y le abres tu corazón y le cuentas tus problemas y cómo se ha roto tu matrimonio y cómo has perdido a tus hijos y esto y aquello, y te ha oído y te ha visto, pero probablemente salgas igual, porque él tal vez también tiene sus problemas y no te puede ayudar como tú necesitas ser ayudado o ministrado. Pero nuestro Dios no solamente nos oye, no solamente nos ve, sino que nuestro Dios actúa. Y ese es el motivo por el que se presenta la vida de Moisés, porque yo te he llamado y te voy a capacitar y te voy a enviar para que me saques a mi pueblo de la esclavitud y me lo traigas a este monte, y en este monte, una vez más, yo les hablaré ahora no solamente a ti, sino les hablaré a ellos, y les hablaré también por medio de fuego. Si ustedes prestaron atención a la lectura que nuestro hermano Jerónimo leía en esta tarde, en Deuteronomio capítulo 5, la Biblia dice que ese milagro de salir de la esclavitud en Egipto se logró producir. Moisés regresa, está aproximadamente un año, que fue el tiempo que duraron las 10 plagas en Egipto, logra sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, cruzan el Mar Rojo y los lleva al monte Horeb. ¿Y qué es el monte Horeb? El monte Horeb es el monte Sinaí. El monte Sinaí es el monte Horeb de la Biblia, como lo llama también la Biblia, el monte de Dios, el monte que ardió primeramente en fuego a través de la zarza que le habló Moisés, y luego ardió todo el monte en fuego cuando el Señor desciende, y dice la Biblia que les da la Torá, les da también los 10 mandamientos, y todo el pueblo dice que vio al monte arder, pero no vieron ninguna imagen, pero todos escucharon la voz de Dios. Y ese es el monte Horeb. Hay una canción que dice, allá en el monte Horeb la zarza ardía. ¿Se acuerdan de aquella canción? Esas son del siglo pasado, pero se acuerdan, ¿no? ¿Verdad? Cristo es la peña de Horeb que está brotando agua de vida. Ven. El monte Horeb es el monte Sinaí en la Biblia. Y es interesante notar que en ese monte donde Moisés tuvo su llamado, su encuentro con Dios, es donde tiempo más tarde el pueblo de Israel se encuentra volviendo otra vez a ver el fuego de Dios, escuchando la voz de Dios y recibiendo palabra de Dios. En la Biblia el tema del fuego es muy interesante, porque vemos que el fuego no solamente sirve para calentar. Qué bonito ahora, como les dije, ¿no? Cuando encendíamos las chimeneas todos los días allí en Alicante, pero cómo chupan leña, Tienes que estar siempre echándole madera, porque si no se termina apagando. De ahí que Pablo le dijera un día a Timoteo en una de las cartas: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La Biblia nos habla acerca de la importancia de que siempre en el altar de Dios hubiera fuego, y para eso estaban los sacerdotes, para cuidar de que el fuego del altar de Dios nunca se apagara, sino más bien todo lo contrario. La Biblia nos enseña que en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, estaban todos unánimes juntos, y de repente aparecieron lenguas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Una vez más aparece el fuego como señal
de que están siendo visitados por el Espíritu Santo de Dios, y allí ocurre algo tremendo que los capacitó para poder cumplir con la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es como un fuego. El día que el Señor Jesucristo resucitó, iba caminando con 2 de sus discípulos tristes, desanimados, desilusionados, porque pensaron tal vez que habían creído en un falso Mesías, sus expectativas fueron rotas. La Biblia dice que de repente el Señor se aparece y comienza a hablar con ellos. Y dice que les hablaba de las Escrituras, de cómo era necesario que se cumplieran las Escrituras, y los llevó por los salmos, por los profetas, por la ley, diciéndoles, era necesario que todo lo que me pasó aconteciera. Y cuando el Señor desaparece de la vista de ellos, ellos se quedan mirando. Y una de las cosas que dicen es, oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando el Señor nos abría y nos exponía la palabra? ¿Cuántos dicen amén? Que nunca se apague el fuego de Dios en tu corazón, mi querido hermano. Dios lo pone, pero tú eres el responsable, en última instancia, de mantenerlo vivo todos los días de tu vida. El ministerio de Jeremías fue muy amplio, 40 años. Probablemente fue uno de los hombres que más tiempo tuvo un ministerio profético. Lo pasó muy mal, lo conocemos como el profeta llorón. Lo encarcelaron, lo azotaron, intentaron taparle la boca, intentaron acabar con su vida en varias ocasiones. Y hay un momento en el que está también tan atacado, hay un momento en el que está tan abrumado por la presión, porque no es fácil trabajar bajo presión, ¿eh? Cuando te aplauden, cuando te apoyan, cuando te sonríen, es fácil trabajar así en ese ambiente. Pero trabajar bajo presión, con pocos recursos, encima a lo mejor con crítica, etcétera, no es fácil. Y Jeremías llegó un momento en el que dijo, no voy a predicar más. Ya no aguanto más, estoy cansado, nadie me hace caso. De hecho, en 40 años de ministerio nadie se convirtió. Es frustrante, ¿eh? Mira, Jonás fue a una ciudad, predicó un sermón y se convirtió toda la ciudad. Jeremías tuvo 40 años predicándole a una ciudad y no se convirtió nadie. Las cosas de la vida, ¿no? Miren lo que dice el texto de Jeremías 29. ¿Me lo pueden poner ahí? Gracias. Dije, estas son palabras de Jeremías, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Quién es su nombre que te está abriendo su corazón? No voy a hablar más de Dios, estoy cansado. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, de apagarlo, dice Jeremías, y no pude. Que nosotros podamos hablar como Jeremías en todo momento y decir, Señor, en medio de mi dolor y de mi angustia, a veces he pedido y he dicho cosas incorrectas, pero que el fuego en mi corazón nunca se aparte de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Moisés no da crédito a lo que el Señor le está diciendo. Moisés no es capaz de comprender el alcance y la repercusión de su llamado. Y Moisés abre su corazón y le dice al Señor, Señor, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a Egipto y sacar a todo tu pueblo de la esclavitud? Además, nadie me va a creer. Nadie me va a creer. Porque cuando yo llegue allí, lo primero que me van a preguntar los ancianos es, ¿a ti quién te manda? ¿Quién te manda? ¿Quién te está diciendo que hagas esto? Dime por lo menos tu nombre. Y entonces el Señor se revela con su nombre propio y le dice, este es el nombre que tú vas a utilizar con los hijos de Israel para que te crean. Y si no te creen, le da una serie de señales que todos sabemos, lo de la serpiente, cuando la coge en la mano, cuando se mete la mano en el costado y le sale leprosa y luego la vuelve a meter y otra vez sale la mano limpia. En otras palabras, el Señor está tratando como de convencer a Moisés de que Él va a ser el instrumento para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahora, no es porque Moisés dudara, sino es por la tremenda humildad que tenía Moisés. Moisés tal vez tendría algún defecto como ser humano, lógicamente, como todos. Pero la Biblia dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso y humilde de la tierra. Y esa es una de las características que nunca se tiene que ir de nuestra vida, la humildad, la dependencia del Señor. La de no creernos sabios en nuestra propia opinión, la de no decir, bueno, yo ya controlo, yo ya sé cómo hacer esto y cómo hacer aquello. Señor, soy torpe, como decía el profeta Isaías, soy torpe e inmundo de labios. En otras palabras, nuestra capacitación no viene de una preparación académica, que no tengo nada en contra de ello. Nuestra capacitación, como decía el apóstol Pablo, viene del mismo corazón de Dios, porque si Dios no nos capacita todo lo que sabemos hacer,
Aunque seas un 10, aunque seas perfecto en tu trabajo, en tu carrera, en tus estudios, en tu profesión, si Dios no te respalda, si Dios no te unge, de nada sirve lo que hagas. Un salmista escribió y dijo: si el Señor no cuida de la ciudad, en vano vela la guardia. Podemos tener 1000 soldados, pero si Dios no cuida de la ciudad, esos 1000 soldados no sirven para nada. Si Dios no edifica, en vano trabajan los edificadores. En otras palabras, tenemos que tener siempre en nuestro corazón el deseo genuino de decir: Señor, si tú no vas conmigo, si tú no me vas a apoyar, si tú no me respaldas, yo no puedo hacer nada fuera de ti. El mismo Señor Jesucristo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que hoy en día el Señor sigue llamando a gente. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen de verdad? Vemos que Dios llamó a Moisés, llamó a Ezequiel, llamó a Pablo, llamó a los discípulos, y parece como que ya Dios ya no llama a nadie. Ahora, la forma como Dios te puede llamar a veces es sorprendente, porque a veces hay gente como que está esperando algo demasiado sublime o demasiado sobrenatural para por fin convencerse de que Dios me está llamando. Pero yo creo que Dios trabaja en la naturalidad. Y hay cosas que son tan normales y tan naturales, pero no dejan de ser milagrosas. Pero como son tan repetitivas y constantes, como vemos que se producen todos los días, como que ya son normales. Pero es un milagro lo que ocurre cada día, con la noche, con el viento, con las mareas, con el sol, con la luna, con las estrellas, con todos los miles y millones de detalles que nos rodean, que para nosotros ya son normales, pero no dejan de ser manifestaciones del poder de Dios. Son auténticos milagros. El hombre no puede controlar las mareas, el viento, el fuego, las estaciones, no las puede controlar. Las fuerzas de la naturaleza son tremendamente poderosas, que el hombre, con toda su sapiencia y tecnología, es incapaz de controlarlas. Son parte de la intervención diaria de nuestro Dios en este planeta en el cual vivimos. Y a veces Dios es verdad que llama de una forma sobrenatural. Hombre, el llamamiento de Moisés, si no es sobrenatural, pues ya me dirás. O el llamamiento por ejemplo, de Ezequiel, o el de Isaías, o el de otros. Pero a veces Dios llama con una naturalidad que el que ha sido llamado, como que no se percata de que Dios te está hablando. Fíjate, por ejemplo, cuando el Señor llamó a Mateo. ¿Qué le dijo el Señor a Mateo? ¿Qué le ofreció a Mateo? Mateo era un hombre que estaba bien situado económicamente, que ese es un problema que muchas veces tiene la gente. Como ya tienen una cierta seguridad económica, que es lo que en el fondo la mayoría buscan, tener una tranquilidad económica para el presente y de cara al futuro. Cuando ya lo tengo, claro, renunciar a esa comodidad económica a algunos les resulta imposible, porque se han acostumbrado a esa cierta seguridad económica, que es lo más inseguro del mundo, pero ellos creen que es lo cierto. Y Mateo tenía ya esa seguridad económica, era un recaudador de impuestos, había tenido, permítame la expresión, la suerte de que el enemigo lo contratara. Había tenido la suerte de que el Imperio Romano le diera un puesto de trabajo fijo, porque los impuestos siempre, sí o sí, se iban a pagar. Da igual si fuera enero, febrero, verano, otoño, invierno, primavera. El puesto de trabajo de Mateo era un puesto fijo. Y de repente aparece por allí Jesús de Galilea, el carpintero, el hijo del carpintero, y simplemente le dice: sígueme. Simplemente le dice: sígueme. Y dice, y levantándose, dejándolo todo, le siguió. Yo me hubiera levantado si hace 2000 años yo hubiera sido Mateo y oigo la voz del Señor que me dice: sígueme. Yo me hubiera levantado. ¿Tú te hubieras levantado? Porque si te llama hoy y no te levantas, tampoco te hubieras levantado hace 2000 años, ¿eh? La diferencia es que hoy el que te llama no lo ves, y hace 2000 años el que llamaba lo veías. Pero si hoy en día le dices no al que te llama, igualmente le hubieras dicho no al que te llamaba hace 2000 años. Y Mateo, dice la Biblia, que levantándose, siguiéndolo, lo dejó todo. ¿Cómo puede llamar el Señor hoy en día a una persona? Yo lo dije hace unos meses atrás, ¿saben? El otro día yo estaba mirando algunas anotaciones de mensajes que he dado en estos últimos años en la iglesia, y yo me sorprendía de las cosas que desde este púlpito se han enseñado en estos últimos años. Hermanos, enseñanzas de verdad que pueden ayudarte muchísimo en tu crecimiento y en tu desarrollo espiritual. Mensajes que yo en mi vida, cuando yo era miembro de una iglesia, a mí nunca me predicaron.
Mensajes profundos de enseñanzas, de palabras, de textos de hebreo, de esto, de aquello, que yo digo, Dios mío, si yo hubiera oído la 10ª parte de lo que esta gente en la iglesia ha oído en estos años, mi madre, yo en mi vida, ni siquiera en la escuela bíblica, jamás, nunca me hablaron del tema de Israel, ni para bien ni para mal, nada, totalmente nulo. Yo ya era pastor durante años y no tenía ni el más mínimo deseo, como una especie de frialdad, de indiferencia hacia todo lo que representara a Israel, hasta que, gloria al Señor, pude ir y mi vida cambió completamente, ¿verdad? Y quiero decir todo esto porque a veces el Señor nos ha llamado y no te has dado cuenta de que el Señor te ha llamado. Mira cómo llamó el Señor a Eliseo, aquel gran varón de Dios que hizo el doble de milagros que Elías. ¿Sabes por qué hizo el doble? Porque pidió el doble de la unción de Elías. ¿Qué quieres? El doble de la unción que tú tienes. Y el profeta Elías le dijo, dura cosa o difícil cosa has pedido, pero si me sigues. Y yo prediqué también un mensaje de los 4 lugares a los que Eliseo tuvo que seguir al profeta Elías, lugares muy importantes, uno de ellos Jericó, otro de ellos Betel. Y dice, y el día de mi arrebatamiento, si me ves, recibirás lo que has pedido. Y la Biblia dice que el manto de la unción de Elías cayó sobre el profeta Eliseo. Y justamente hizo el doble de milagros que Elías el profeta. Pero ¿cómo fue llamado este gran varón de Dios que resucitó muertos, que hizo cosas tremendas? Porque un hombre llegó y le dijo, sígueme. Así fue el llamado de Eliseo. No vino el ángel Gabriel, no oyó la voz de Dios audiblemente como Moisés, seguro que la oyó. No vio ángeles, ni serafines, ni querubines, sino un hombre que era un profeta y le dijo, sígueme. Y dice que le siguió. Así fue como recibió el llamado Eliseo. Entonces vemos en la Biblia que a veces Dios obra a través de las cosas tremendamente espectaculares, pero en la mayoría de las veces Dios es tan normal hablando que a veces nos da una palabra, a veces nos da o nos hace un llamado, y como no es algo espectacular, tal vez no le damos la importancia que tiene. Pero ahí se demuestra nuestro nivel de madurez y de confianza y de dependencia en el Señor. Claro, Moisés necesitaba un llamamiento de esta envergadura porque no era fácil que este hombre con 80 años volviera a Egipto. En primer lugar, él no tenía ninguna información acerca de la situación de su pueblo. Probablemente él diría, ya habrán muerto todos. Seguramente ya no quedará nadie vivo. Y se lleva una sorpresa cuando el Señor le dice, no, tu pueblo está vivo, pero lo está pasando mal. Y están clamando y están orando. Y yo he oído su clamor, y yo veo su dolor, y veo su angustia, y veo sus espinas. Y quiero que tú vayas a Egipto y saques a mi pueblo y lo traigas aquí para que aquí yo les hable y les ministre y me revele a sus vidas. Él necesita información de Dios y Dios se la da. Y él necesita autoconvencerse de que él va a ser el instrumento que Dios va a utilizar para producir semejante milagro que jamás en la historia ha pasado eso. No hay ningún registro histórico de un anciano, de una persona ya con una edad, que vaya a otro país y saque a un puñado de esclavos y se los lleve a otro país y les regale una tierra para ellos. No hay ni un solo registro en la historia. Eso solamente pasó una vez al pueblo de Israel, que si Dios no los hubiera rescatado de la esclavitud, probablemente hubieran muerto todos hubieran muerto y se hubieran diluido entre el pueblo de los egipcios. Pero sin embargo vemos que en medio del dolor se reproducían y no paraban de crecer y de crecer y de crecer. Y a pesar de que habían recibido una orden de que a los niños, cuando nada más salieran, los arrojaran al río para que murieran, aquellas mujeres dicen que tuvieron temor de Dios, todavía tenían temor de Dios. Todavía aquellas enseñanzas del patriarca Abraham, de Jacob, de Isaac, y sobre todo las palabras de aquel jovencito que llegó a ser una de las personas más importantes en Egipto, que dijo, algún día el Señor os visitará. Y cuando llegue el día de la visitación, acordaros de mí, ya seré un puñado de huesos, pero sacad 1000 huesos y llevarlos a la tierra prometida. Y así lo hicieron durante 40 años, hermano. 40 años estuvieron cargando el ataúd, el féretro de José, hasta que pudieron darle sepultura en Siquén, en Shechem, donde está enterrado José en la actualidad. Así que, mis queridos hermanos, sabe Dios la repercusión de lo que tu vida podría producir, el impacto que podría producir tu vida en las vidas de otras personas si fueras un poco más valiente. Así como fuiste valiente para meterte en las drogas. Porque hay que ser valiente a veces para probar ciertas drogas que no sabes lo que vas a sentir y no sabes lo que te va a pasar, pero fuiste valiente y pasaste la línea y dijiste, a ver qué se siente con esto. Y así como fuiste valiente para hacer otras cosas, yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que tengan igual o más valentía para decirle al Señor simplemente esto:
simplemente esto: heme aquí. Heme aquí, Señor. Hay un lugar en Jerusalén que se llama el Museo de los Amigos de Israel, que te venden un anillo donde dice en hebreo: heme aquí, Hineni, aquí estoy. Dile al Señor que te mostró que la idolatría que practicabas no era correcta, al Señor que te liberó de la pornografía, de la prostitución, del robo, del engaño, de la depresión, de la amargura, de la soledad. Dile a ese Dios: heme aquí, Señor. Porque el día de la salvación probablemente tú a Él no lo buscaste, Él te buscó a ti, se reveló a tu vida, y por eso estás hoy aquí sentado, y algunos están ahí en sus casas oyendo este mensaje, esta predicación. Pero dile al Señor ahora que eres salvo, dile ahora que eres hijo de Dios: si te sirvo de algo, cuenta conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy hemos orado por una pareja que se va dentro de unos días a trabajar en lo material, por así decirlo, en una finca. Pero tenemos en nuestro corazón, y tienen que saberlo, y lo van a saber cada vez más, que nuestro objetivo en Novelda es abrir una iglesia. Ya tenemos el sitio, ya tenemos el equipo de sonido, ya tenemos las sillas, ya tenemos todo para abrir una iglesia. Anímate. Ya está viniendo gente a la finca diciendo: ¿hacéis cultos aquí? ¿Hacéis cultos? Bueno, de momento no, pero claro que nuestro objetivo en esa finca es levantar otra iglesia, y otra por aquí, y otra por allá, y aquí, y allá. Claro que sí. Así que lo que empieza hoy con un paso de decir: bueno, voy a cuidar naranjas y limones, voy a quitar las malas hierbas de un campo, o voy a tratar amablemente a los hermanos que van a venir a nuestras instalaciones para hacer un retiro, un campamento. Quién sabe si dentro de un año estamos hablando de que hemos inaugurado otra iglesia nueva en otro punto de la geografía española. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis queridos hermanos, sean valientes, sean valientes. Ya sé que Moisés le presentó muchas excusas al Señor: ¿quién soy yo? No me van a creer. Pero el Señor también lo convenció. Mi pregunta es, estaba pensando yo en esto mientras me estaba lavando las manos. Le pregunté al Señor: Señor, ¿cuántos mensajes más tengo que dar aquí para convencer a algunos de que ya tienen que estar sirviendo en tu obra? ¿Cuántos sermones más? Porque llevo 23 años aquí, 23 años. En 23 años, ¿cuántos cientos de sermones habré dado? Por las redes sociales, por internet, por Facebook, por YouTube, presencialmente. ¿Cuántos sermones más tendrán que escuchar algunos de los que están aquí para que se decidan y digan: Señor, la vida sin Cristo es un asco? Permítame decir eso. Pero la vida cristiana sin servirte a ti, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de venir aquí un día y otro día y un domingo y otro domingo y un mes y otro mes? Culto va, culto viene, ahora el jueves, ahora el domingo, ahora cantamos, ahora ofrendamos, ahora danzamos, ahora levantamos las manos, ahora un retiro, ahora un campamento. ¿A dónde apunta todo esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Entretener? ¿Tener cada vez más gente para que haya más dinero? ¿Y ese es el objetivo? No sé cuál es el objetivo vuestro en la vida. Mi objetivo lo tengo yo clarísimo desde hace ya muchos años, y de ahí no me mueve nadie. Pero el objetivo tuyo como cristiano, ¿cuál es, hermanita? ¿Ganar dinero? ¿Ahorrar para tu pensión? Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Se lo dije hace poco a una persona, digo: ¿para eso trabajas tú? ¿Para tener tu casita? ¿Para que llegue el día de la jubilación? ¿Esa es la meta de tu vida? ¿Para eso Cristo te redimió? ¿Para eso Cristo vino a tu vida? ¿Para vivir con 30 o 40 años con la mentalidad de un viejo, de un anciano, ahorrando para los días de la jubilación que a lo mejor ni vienen esos días? Algo que me llama mucho la atención, y voy acabando, es que el Señor llamó a Moisés, ¿saben también por qué? Porque no tenía mentalidad de esclavo. Y nuestra mentalidad, nuestros pensamientos muchas veces nos limitan en la vida. Nos limitan en lo laboral, nos limitan en lo espiritual, y gracias a Dios, Moisés en esos 40 años conoció ese desierto como la palma de la mano. Y tenía algo que es una ventaja para poder ser usado por el Señor en un momento determinado, y es tener mente abierta, pero no una mente de esclavos. Y hay gente que son cristianos, pero tienen mentalidad de esclavos. Son esclavos de cosas, son esclavos de personas, son esclavos de tradiciones, son esclavos de traumas, son esclavos hasta de sí mismos. Cuando el Señor Jesucristo dice que había recibido una unción especial del Padre, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para qué te ha ungido? Pues para dar libertad a los cautivos, para dar libertad a los oprimidos, para sacar de la cárcel a los oprimidos por el diablo,
para eso, para vendar a los quebrantados de corazón. Es decir, las bendiciones que recibimos, el conocimiento adquirido nos lleva a un compromiso. La unción que decimos tener en el Señor nos tiene que llevar a una actividad, pero no una actividad cualquiera, sino una actividad donde Dios quiere que yo ejerza mi vida, mi tiempo, mi energía y mis recursos. Cuando dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, se refiere con todo lo que soy y con todo lo que tengo. No puedes decir, bueno, lo que tengo, ahí está. Yo te sirvo con mi mente, con mi boca, levanto las manos, pero no, es con todo lo que tienes y con todo lo que eres. Y eso es lo que tenía que aprender Moisés. Ahora la pregunta era obvia. Yo soy pastor, tengo comida, tengo mujer, tengo hijos y tengo un techo donde refugiarme. Ahora yo me voy a Egipto, no tengo mujer, no tengo hijos, no tengo nada. ¿Dónde voy a vivir? ¿De qué voy a comer? Conocí una vez a un rabino en Israel, que hemos estado con él, hemos comido en su casa y en fin. Y me contó un día su historia y me dijo, nosotros somos todos de Irán, del país de Irán. Allí nacimos, allí nos criamos y allí vivíamos tranquilamente hasta que fueron cambiando las circunstancias. Un día el padre de mi padre nos reunió en la sala y nos dijo, nos vamos. Las cosas están comenzando a poner muy duras, muy difíciles, muy complicadas aquí y nos vamos a Israel. Dice que cerraron las puertas de su casa, cogieron las llaves y las tiraron. Y él, que era pequeñito en aquel momento, le dijo a su padre, papá, ¿y de qué vamos a vivir? ¿Dónde vamos a dormir? Y tanto su padre como su abuelo le dijeron, vamos a la tierra que fluye leche y miel. El Señor se encargará de nuestras vidas. Y ya lo creo que se encargó, porque les cuidó, los bendijo, los prosperó. Y no han pasado hambre ni fatiga, sino que el Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, cuidó de sus vidas como cuidará de la vida de todos y cada uno de sus hijos que confían en Él, que ponen la mano en el arado, que no tienen miedo de nada ni de nadie, sino solamente temor y respeto al Señor y a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Moisés fue a Egipto y su vida fue una bendición tremenda. Y todos sabemos que en ese mismo monte, el monte Horeb o el monte Sinaí, fue donde el pueblo de Israel estuvo allí escuchando la palabra de Dios y recibiendo la ley y recibiendo su presencia. Hay tantas bendiciones que están tal vez retenidas, esperando a caer sobre tu vida hasta que tú te decidas y le digas lo que te dije hace un instante, que le digas al Señor, Señor, heme aquí. Como tú le digas esa palabra, fíjate lo que te voy a decir, hermano. Esto no es una broma, Créeme, esto no es una broma. Estoy hablando tremendamente en serio. Como tú te atrevas a decirle al Señor en serio, heme aquí, Señor, tu vida puede cambiar para siempre. Tu vida puede cambiar para siempre. No te haces ni la más remota idea de lo que puede llegar a ser tu vida, del impacto, de la repercusión que puede llegar a tener tu vida, si tú te atreves a decirle al Señor, con tus 20 añitos,